Dios les bendiga de una manera muy especial. Estoy súper contenta de poder compartir con ustedes en este glorioso momento, esperando que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios esté fluyendo sobre sus vidas de una manera muy, pero muy especial. Y en esta gloriosa hora estaré tratando el tema avaricia, trampa mortal. Vamos a ver los peligros de lo que es la avaricia y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos creen que el dinero es malo o es el amor al dinero lo que es malo? Así que los voy a leer en los comentarios. Aquellos que dicen no, el dinero es malo, aquellos que dicen no, lo que es malo es el amor al dinero. Son dos cosas muy diferentes, así que déjanos tu opinión en los comentarios. Vamos a ver lo que es avaricia, trampa mortal. Segunda carta de Pedro 2, su versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol está hablando aquí a través del Espíritu Santo de que vendría un tiempo, y aún en el tiempo en el que ellos estaban viviendo, donde las personas por avaricia querrían hacer mercadería de lo que era el pueblo del Señor. Ahora, ¿qué es avaricia? Es el afán desmedido de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Ojo con esto, no puedes acusar a alguien de avaricioso si es una persona generosa. El avaro no comparte. La cualidad del avaro es que todo lo acapara para sí. Y he visto personas hablando y diciéndole al ministerio, es un avaro. No, pero tú no ves todo lo que das. El avaro no comparte. El avaro disfruta del placer de acaparar. El avaro suele pasar necesidad él mismo para acaparar el dinero. Y no es que es malo ser un ahorrador, pero el avaro se va al límite de manera que se sacrifica en extremo solo por el placer de no gastar un solo centavo. Entonces eso es avaricia. Persona que acapara no importa cómo, sin la intención de compartirlo con nadie. Ahora, ¿es malo desear tener riquezas? No es malo. De hecho, la palabra de Dios dice que el diligente tiende a la abundancia y que el Dios del cielo bendice la obra de nuestras manos. Y la Biblia dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. O sea, es el pago de temer a Dios, el pago que Dios nos da por temerle. Ahora, cuando tenemos avaricia y queremos acaparar todo para nosotros, no compartir con nadie y tener el símbolo de peso aquí de manera que todo lo monetizamos en dinero, en el sentido de que si te voy a dar un consejo tienes que pagarme, si voy a orar por ti hay que pagar, si voy a darte un consejo hay que pagar. No, eso no está de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Ahora, no te estoy hablando de un psicólogo que estudió y para darte una consulta tiene que pagar. Obviamente esa es su carrera, y aún sea pastor, o sea, lo que sea, vas a tener que pagar tu consulta. Es otro tema. Ahora, cuando se trata literalmente, exclusivamente de lo que es el servicio en el evangelio, debe ser dado voluntario y por amor. Y lo vamos a ver, oiga esto. No es malo desear riqueza, pero si es para ti solo y tienes motivos egoístas, sí es malo. Porque si quieres acaparar solo para amontonar, para complacerte a ti, no vas a pensar en nadie, no vas a extender la mano a nadie. De hecho, no serás feliz haciéndolo y no te va a dar placer tener riqueza, pero vas a llenarte de un sentimiento muy dañino. En Proverbio 28:18 dice: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia alargará sus días. Nosotros como príncipes del reino de Dios tenemos que tener algo muy pendiente. Debemos de cuidarnos de la trampa mortal de la avaricia, de ese espíritu que quiere llevarte a cambiar los principios establecidos por Dios en pos de dinero. Y créame que hay gente que hace de todo por dinero.
Hay personas que no pueden tener el contacto de alguien que sepa que es generoso porque lo atracan literalmente. No tiene que ver que sea o no sea creyente. La persona que tiene el espíritu de avaricia se conecta con alguien que le gusta ayudar y le gusta dar, y todos los días tendrá una necesidad plantada. Todos los días va a tener un familiar enfermo para pedirte y para sacarte y para extorsionarte, porque ese espíritu lo lleva a querer alar. Y quiero en los comentarios la gente que ha tenido esas malas experiencias. A mí me han pasado por montones, porque quiero que entiendas esto. Cuando nos levantamos en el Señor, hay que comenzar a evaluarnos. Si tú notas, si yo noto que tienes alguna debilidad en cuanto a la economía, que te sientes tentado a cambiar los principios establecidos en la palabra de Dios a cambio de recursos económicos, tiene que trabajar duro en esa debilidad, tiene que procesarla duro, porque es una trampa que te va a alejar de Dios, es una trampa que va a poner lazo a tus pasos, es una trampa que te va a destruir. Hay personas que hacen de todo por dinero: mentir, extorsionar, matan a su abuela, se le murió el primo y no tienen para enterrarlo, y te hacen toda la clase de cuentos con tal de sacarte dinero. Y no estoy hablando de personas inconversos, porque eso sería totalmente normal. Estoy hablando de personas en el reino de Dios que han dejado que el enemigo lo atrape con ese espíritu, y una vez los atrapa, las personas son capaces de cualquier cosa, crean problemas irreales. En una ocasión aconsejé mucho a un amigo mío, un hombre muy usado, y recuerdo que me senté con él, y la última vez que hablé con él le dije: hermanito, Dios te va a matar. Yo era personalmente su amiga y me había engañado un sinnúmero de veces. Se hacía el grave y llamaba que estaba grave, se estaba muriendo. Cuando yo averiguaba, no estaba grave nada, estaba de parranda. Y cuando digo de parranda, era que hizo el cuento, montó el cuento, buscó recetas, se hizo el grave, me llamó, y había hecho eso con montones de gente. Y cuando yo me enteré, lo senté y le dije: manito, si no frenas, Dios te va a matar. El dinero no es tan importante como para que tengas que mentir, engañar a la gente que confía en ti, sacar dinero. Y llegaba a una iglesia y todo el que le daba su contacto le sacaba dinero. Entonces eso es algo que estaba muy muy mal de su parte. Ahora, pocos meses después, la persona murió ministrando en un altar. Eso pasa cuando nosotros no nos alineamos al propósito de Dios. Hay algo que quiero que entiendas: lo que Dios no quiera darte, no lo quieras. Lo que Dios no abra puerta para que te llegue a ti, no lo busques. Lo que Dios no quiera que tú recibas, no lo recibas. No lo vas a buscar, no lo vas a necesitar. El Dios del cielo sabe abrir puertas. Y estoy hablando con gente que está conectado, que tiene ministerio, que el enemigo los está tentando. Algunos los empuja y te quiere llevar a su terreno. Trabaja las debilidades que tienes o que puedas tener en cuanto a lo económico, para que el Dios del cielo pueda abrir puertas a tu favor y no te dejes atrapar de esa trampa. Las personas que predican, siempre le aconsejo a la gente que formamos: no es correcto poner un precio para ir a predicar la palabra. Ahora, también le enseño a los pastores que formamos que no es correcto que usted invite a un predicador de otra nación si usted sabe que no tiene para costearle sus gastos. Porque así como no es correcto que ese predicador cobre, tampoco es correcto que él tenga que trabajar por ahí para ir a gastar en una obra allá donde usted tiene gente ahí en su lado, en su iglesia, cerca, que no tienen nada para gastar. Tengo como principio que si no puedo costear un predicador, busco uno de cerca y le doy una ofrenda menos, porque obviamente es de ahí mismo, pero no voy a traer uno de para allá para deshonrarlo. Entonces eso tenemos que tenerlo como principio. Alguien me hizo una pregunta y me dijo: hermana, ¿y por qué? Porque nosotros a veces costeamos algunos viajes fuera a naciones donde Dios nos envía, que no tienen recursos, pero no a todos. Si usted me invitó, pues tiene que costear el viaje. Ahora, hay personas que no me invitan, que Dios me dice: ve allá a esa nación, y yo tengo que buscar, y si tengo que ahorrar un año, pero tengo que ir porque Dios me envió. Ahora, una persona me dijo: ¿por qué no hacen todos los viajes internacionales
sin que le paguen el costo de avión. Digo, ¿y quién tiene tanto cuarto? Ni que fuera yo hija del presidente y ya me hubiera desheredado. Entonces los ministerios llegan a un nivel que pueden sostener algunos viajes, y cuando llegan a ese nivel hacen un viaje al año. No es que puedan ir cinco veces a una nación en un mes, porque si tú solo gastas y gastas, por algún lado tiene que entrarte para poder gastar. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. La gente que estamos formando, los pastores que se están formando, que estamos dirigiendo, no lleve a un predicador a su congregación para deshonrarlo. Predique usted, predique un hermano de la iglesia, organícese, porque muchas veces hay personas, mire, y eso se lo doy como consejo, y no es mi caso, hay personas que van y dejaron a sus hijos sin cenar, y van y buscan prestado donde un vecino el pasaje para ir a predicar allá donde usted se metió 3 días de ayuno, y cuando sale de allá le da la gracia, y el hombre llega sin la comida a su casa sudado y con el préstamo que cogió para el viaje. Entonces no es correcto, así como no es correcto que los predicadores estén poniendo precio, y respeto al que ponga su precio. Cada quien es libre de ponerle precio a lo que porta y a lo que tiene, pero no estamos de acuerdo porque no está de acuerdo al formato de la palabra de Dios. Pero tampoco estamos de acuerdo que ese predicador vaya y gaste 2,000 pesos dominicanos de pasaje y usted le dé 500 pesos. ¿Por qué? Porque usted está abusando de alguien. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y si yo pongo a alguien a trabajar construcción en mi casa y él gastó para venir a hacerme el trabajo 500 pesos de transporte y yo le doy 200, el pobre salió perdiendo. Entonces también es injusta esa forma. Y yo quiero la gente en los comentarios. Yo sé que hay mucha gente que dicen, sí, estoy de acuerdo con esto, porque la justicia delante de Dios se aplica para todos lados. En ocasiones hay gente que vienen a hacerme trabajo y me dice, yo se lo voy a hacer gratis. Y yo le digo, no quiero que me hagas tu trabajo gratis, porque yo entiendo que justicia es pagar al obrero de acuerdo a su trabajo. Pero hay gente que le encantaría, y sí, ven, trabájame todos los días gratis. No eres justo si haces eso, porque la persona puede tener la buena intención, puede tener el buen deseo, y un día tal vez tú lo dejes que te haga un favor, pero no que te esté trabajando gratis, porque la justicia de Dios no aprueba eso. Entonces tenemos que tener pendiente que tanto la justicia debe ser aplicada de aquellos que estamos ministrando, mis compañeros, los que se están levantando. Créame, cuando usted no anda detrás del dinero, Dios se va a encargar de que no te falte nada. Ahora, los pastores que se están formando, sepa que debemos honrar, que es una honra y un deleite que el obrero es digno de su salario. Y cuando honramos a alguien que porta algo de Dios, pues Dios se encarga de bendecirnos a nosotros. Y cuando hablo de honra, nosotros traemos predicadores acá, y no es que uno hace un préstamo y se sacrifica al extremo, pero por lo menos yo calculo cuánto gastó de pasaje, cuánto se comió en el camino, y que le quede por lo menos para la compra de 1 o 2 semanas, porque el Dios del cielo va a ver la intención. Ahora, si yo sé que el hermanito que traje de Santo Domingo gastó 1,500 de pasaje y yo le doy 500 pesos, estoy siendo injusta. No solo me comí su salario, no solo me comí su combustible que él ganó por allá, sino que lo deshonré. Entonces así funciona la justicia de Dios. Tenemos que entender esto. Oiga, esto en 1 de Timoteo 5:18 dice que el obrero es digno de su salario. En Mateo 25:23 dice, si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. Nunca, pero nunca, y se lo digo de corazón, las personas, los jóvenes que se están levantando a ministrar, no tomes los números de las personas para llamar y pedirle a la gente. Aprende a hablar con Dios, aprende a conectarte con Dios. Ahora tienes una misión, tienes un instituto que atiende niños necesitados, tienes un sistema de ayuda a ancianos. Busca apoyo, pero que vas a pedir para ti porque estás en tu casa sentado y tienes que mantenerte sentado y quieres un estilo de vida sentado. No, séle fiel a Dios, honra a Dios, predica, sé honesto con Dios, y tú vas a ver cómo Dios se encarga de abrirte camino. Y es algo que quiero que lo tengas en el corazón, porque esta
palabra avaricia, trampa mortal, es una trampa. El enemigo está envolviendo a mucha gente en esa trampa, y cuando él logra envolverte, llega un momento que no ves a la gente, llega un momento que no ves la obra de Dios, llega un momento que lo que ves es un negocio, y es lo más peligroso que te puede pasar. Aunque el reino, Cristo dijo que funcionaba como un negocio, no es un negocio del cual tengas que sacar ventaja de los derechos que Dios te ha dado. Entonces tenemos que entender esto. Hay que procurar no caer en la trampa mortal de la avaricia. Constantemente hay personas que me dicen: lo que usted necesite, mire el número, solo tiene que llamarme. No le voy a llamar porque no voy a necesitar nada, porque Dios me enseñó algo. Ahora, si Dios te dice llama a fulano, si Dios te dice busca, hazlo, porque Él es el dueño de esto. Pero estoy hablando porque he visto gente caer de alto, gente caer de la gracia de Dios, gente que Dios lo ha soltado, gente que han fallado de manera muy fea. He tenido colegas que hoy están enterrados porque ni siquiera escucharon consejo cuando se les hablaba. No puedes estar llamando, no puedes estar pidiendo, no puedes estar inventando cuentos para sacarle dinero a la gente. Entonces el Dios del cielo va a medir nuestros patrones de justicia. El Dios del cielo va a proveer y va a abrir puertas cuando tu corazón es honesto. Entonces tenemos que entender eso. Es algo muy fuerte que está pasando y mucha gente está siendo envuelto. Así que si el enemigo quiere envolverte en esa ola, no lo dejes. No lo dejes, no se lo permitas. Trabaja tu corazón, trabaja tus emociones, trabaja tus principios de tal manera que puedas honrar a Dios en todo lo que haces. Así que es algo que quiero que lo tengas pendiente, que lo tengas en tu corazón. La avaricia es una trampa mortal. Es una trampa que te va a destruir. Es una trampa que te va a llevar por un camino no bueno. La Biblia dice que muchas personas, queriendo enriquecerse, fueron traspasados de muchos dolores. Y no es que Dios no te va a enriquecer ni te puede enriquecer. Dice que ellos queriendo enriquecerse. El problema está cuando yo no quiero esperar el tiempo de Dios para mi vida. Cuando yo no quiero esperar la provisión de Dios para mi vida y yo quiero buscarlo a toda costa. Y para hacerlo me hago toda clase de inventos. Ahí es que está el problema. Cuando llamas a alguien, señores, hemos tratado con personas que vienen devastadas porque y cuando averiguan, no, la persona no era nada de lo que decía, le había sacado muchísimo dinero, y algunos comienzan a amenazar a la otra persona cuando no le sigue mandando. Entonces tenemos que entender esto. El Dios del cielo te estableció. Los que se están levantando, y estoy hablando con la gente que están levantándose, que quieren que Dios lo use, que quieren estar en el ministerio, tienes que trabajar el corazón. Si identificas que tienes problema en cuanto a querer sacar ventaja de las cosas, tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo, o Satanás tomará esa debilidad para destruirte. Así que a huir de la avaricia, porque es una trampa mortal. Voy a orar por ti. Padre, en esta hora, Dios de misericordia, proclamamos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, mira a tus hijos, mira, Dios eterno, aquellos que el enemigo quiere zarandear, aquellos que el enemigo quiere en medio de su necesidad forzarlos a violar principios que tú estableciste. En esta hora proclamamos tu palabra, establecemos que tu gracia se mueva, que tu gloria se mueva, que la provisión de Dios llegue a aquellos en el nombre poderoso de Jesús, que el enemigo quiere socavar sus fundamentos. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda oferta del maligno, en el nombre de Jesús la quebrantamos, Padre, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Shalom, shalom.